Muy buenas tardes, señorita Claudia Paz Vilos. Mi nombre es David Sánchez, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma Vespertino de Talca. Esta tarde yo vengo a exponer un tema controversial llamado la discriminación. La discriminación no se podría ejecutar sin el factor número uno, que es la causa, pero también tiene un factor sociocultural o un factor individual, emocional, pero también existen tipos de discriminación. Pero también esto también conlleva a una consecuencia y a una consecuencia intergrupal. Pero lo más lúcido y lo más concreto y el punto positivo de esto es que esto se puede aprender a prevenir, pero también se puede reconocer el padrón de agresividad. Como les decía, como les decía, la discriminación o bullying, ya sea en aulas escolares o recintos universitarios, es una forma negativa por parte de un individuo o grupos de ciertas personas en base de características por su forma de pensar, vestimenta, color de piel, religión, orientación sexual o hasta el grupo al cual el individuo se pertenece dentro del contexto educativo de formación que éste ya sea de forma escolar o académico universitaria. Esto tiene y conlleva una causa. ¿Y qué dice la causa? Que como suele darse tanto en casos de juntas urbanas o en hogar o fenómenos psicológicos tienden a dejar una marca permanente en temas de psicología. Por eso es imposible discrepar de que aquí el único factor de discriminación también sea en aulas escolares, porque aún así cada situación de esto, eh, de exclusión, se producirá por una combinación única de este punto. Aquí dentro de todo tenemos tres formas repetitivas de eso. Tenemos, para partir, tenemos el factor sociocultural, el factor sociocultural, que por décadas es el tema de prejuicio y ha sido el factor controversial, y no aún el tema que no está tan lejos de nuestros tiempos, porque aquí se pide y ha sido es el más repetitivo por todas las personas y de todas las generaciones. También tenemos para exponer el factor individual. El factor individual, según el registro numeroso de estudios, no todas las personas tienen las mismas predicciones al convertirse en agresores. Aquí el agresor suele tener este tipo de trastornos, temas psicológicos, de menor tolerancia, autoritarismo, necesidad de autocontrol, flexibilidad cognitiva. En el caso de hoy se ve mucho el deterioro de ella a causa de las mismas luces azules de las pantallas, porque la misma adicción que provoca el teléfono provoca un trastorno de adicción. Pero también existe un factor emocional. El factor emocional más repetitivo y que toma mucha ventaja sobre otros es la frustración. La frustración se ve mucho en los colegios, en las universidades, en temas laborales, deporte, cuando el individuo no logra sus metas, toma un efecto de malestar interior, de tipo que las personas quieren eliminar, y la forma más sencilla que ha pasado de generación tras generación, con el fin de disminuirla, es atacando a otro. Atacando a otro, es una de las características muy comunes en adolescentes, niños. Un simple ejemplo, muchas veces se ve el agresor que pretende eh, creerse superior al resto y tiende este tipo a sentirse como una subida temporal de autoestima, que es una sensación de que se transforma en una adicción y que provoca el día de mañana problemas superiores en el futuro. También existen los tipos de discriminación, que es un factor notorio en nuestros días, la discriminación directa e indirecta. La primera se ve en tipos de ataques abiertos, con insultos, acoso, agresión física, amenazas por parte de profesores o alumnos. También podemos ver la discriminación
indirecta, que consiste en la extensión de reglas o normas que tratan de afectar y de distinta forma y distinto a los alumnos, debido a sus características innatas de los mismos, por ejemplo, la falta de acceso de, la falta de acceso de silla de ruedas en aulas escolares o plataformas de acceso o también baños para gente binaria. También esto nos lleva a una consecuencia. La consecuencia de la discriminación en las aulas, tanto universitarias como escolares, tanto de forma indirecta como de forma directa, siempre tienen que ver con normas dentro del centro educativo, que no se educan a los tiempos, que no se adecuan a los tiempos de hoy. El niño o la persona que sufre, cuanto más intenso sea, peores serán las consecuencias, tanto como en el corto o el mediano plazo. La persona afectada por este trastorno, con un corto o mediano plazo, la persona será afectada y vendrán las consecuencias cuando él se tenga que relacionar de alguna manera normal con los demás alumnos o compañeros de trabajo. Pero también otro factor es su estado de ánimo, porque al ir empeorándose esta condición con el tiempo resultará académico y se estará reflejando esto en una pesadilla. Entonces, desde el punto numeroso de los estudios, la relación está hecha de haber sufrido maltratos por gente abusadora y de pasada han desarrollado problemas como estrés, ansiedad, depresión y otros estudios problemáticos que afectan también económicamente. También tenemos las consecuencias intergrupales, que a nivel social la discriminación normalmente genera tensión de forma dinámica creciente entre diferentes tipos de grupos existentes. Este se mantiene y perdura con el pasar del tiempo. Es posible que esto se transforme en un enfrentamiento más serio y quizás se transforme en un crimen o en una adicción al que es más débil, de forma inconsciente y que aprende y cree que la violencia y la agresividad son las buenas formas y métodos de conseguir lo que proponen y sentirse válidos. También aquí vamos a ir al grano. Esto es lo que a mí me interesa, que nosotros podamos analizar o cuestionar esta pregunta. ¿Cómo podemos prevenir esto? ¿O cómo podemos reconocer el padrón agresivo? Bueno, el génesis de esto viene por partir desde casa. Los padres juegan el rol más importante en el desarrollo de sus hijos y el comportamiento que ellos les reflejan desde su casa a las aulas, el escolar, en las aulas escolares o el urbano, en el futuro, en la universidad, todo viene desde sus inicios. Muchas veces los adultos actuamos de forma no muy constructiva e inconsciente, sin poder darnos cuenta, pero los niños absorben todos estos comportamientos, utilizándolos en su desarrollo. Todos los días ellos crean una visión del mundo en base a ellos. Lejos, la mejor manera de prevenir la discriminación en su desarrollo personal es demostrar un buen actuar a cada niño y sean conscientes de la manera que actúan con otros individuos en frente de ellos, porque hay que demostrar cortesía, amabilidad, empatía. Es el mejor momento de dar el ejemplo al individuo, donde él podrá demostrar eso en el colegio, en la universidad, tanto en trabajo o como la calidad de persona que nace por casa. Aquí también este gran ejemplo se podrá fomentar en la apertura mental y la inclusividad de las personas en su entorno. Sin duda, es una manera muy efectiva de mejorar y exponer la calidad de persona que nos merecemos ser. Si se hace correctamente, la empatía desarrolla el individuo y podrá observar diferencias que tiene que los demás como superficial. Cuando éste tome su punto máximo de análisis, la discriminación, la discriminación tendrá sus días contados. A todo esto, yo aquí
aludo o adjunto mi tesis que desde el punto de vista que es lo más lógico es adaptarse a un mundo cada vez más dinámico, donde tenemos hoy en día y seguimos teniendo leyes del pasado que ya caducaron, es lógico rectificar y bastante, pero lo más importante es escuchar las nuevas demandas que quiere imponer la ciudadanía en el área de respecto, y ya sea de orientación sexual, su forma lógica de razonar, su cultura, color de piel, etcétera, como ustedes quieran denominarlo. Es importante poder dejar un mejor mañana para nuestras próximas generaciones, que mostrarán un reflejo en nuestra cultura, hábitos, acciones quizás del pasado. Por eso es importante tomarse esto muy en serio y con empatía hacia el resto, ya sea minoría o por bien común. Hoy en día hay que ser muy cauteloso en el momento de referirse a algún punto de vista que pasa a llegar a otra persona y se transforma en un malentendido, o se sienta la persona víctima por ser vulnerada o por ser distinto. Creo que lo más importante de esto es, obvio, quizás erramos, pero por sentido común hay que tratar como le gustaría que lo traten. Hay una forma en la sociedad más equitativa que el respeto de ambas partes de la sociedad. Y lo más importante de todo esto, que tenemos que ser consecuentes de nuestros actos y cada vez querer autosuperarnos y ser cada vez mejores. Y con esto termina mi exposición. Muchas gracias, profesora Claudia Paz Vilos. Que tenga una muy buena tarde y muchas gracias.